Sean bienvenidos a Capital de Divisas y hoy te traigo el primero de una serie de programas especiales y hoy vamos a tratar el tema del oro. Y bien, antes de hablar del oro me parece interesante repasar dos conceptos fundamentales. El primero es el trueque y el segundo es el dinero. Comencemos por el trueque. El trueque es el intercambio de bienes o servicios entre dos o más personas a cambio de otros bienes y servicios. Esto transforma el trueque en la forma más primitiva de comercio. Por su parte, el dinero es un activo financiero neutro o plenamente líquido que sirve de plataforma intermedia para optimizar el intercambio de bienes y servicios, evitando así las inexactitudes propias del trueque. Por lo tanto, para que un bien pueda ser calificado como dinero, se deben satisfacer los siguientes tres criterios, y que son las tres principales funciones que cumple el dinero en un sistema económico moderno. El primer criterio es el que sirva de medio de intercambio para evitar las ineficiencias del sistema de trueque. Cuando un bien es requerido con el solo propósito de ser usado para el intercambio por otras cosas, posee esta propiedad. El segundo es que sea una unidad de cuenta. Cuando el valor de un bien es utilizado con frecuencia para medir y comparar el valor de otros bienes o cuando su valor es utilizado para denominar deuda, se dice que el bien posee esta propiedad. Y finalmente el poder de conservación de valor. Cuando un bien es adquirido con el objeto de conservar el valor comercial para futuro intercambio, entonces se dice que es utilizado como un depósito de valor. El dinero es un depósito de valor, pero no es el único. Cualquier activo que mantenga su poder adquisitivo a lo largo del tiempo servirá como depósito de valor. Un ejemplo de esto son los terrenos. ¿Okay? Hay muchos tipos de dinero en el mundo. Y en ciertos momentos diferentes formas de dinero compitieron por el rol de moneda de reserva mundial principal. Hoy el dólar, el euro y el bitcoin son todo forma de dinero, al igual que el oro. Y bien, una vez repasados los conceptos de trueque y dinero, surge la siguiente pregunta. ¿Por qué el oro? ¿Cuál es la obsesión del ser humano con este metal precioso? ¿Y será que su color y brillo justifican la obsesión que tenemos con él respecto a otros elementos de la tabla periódica? ¿O será por acaso que los conceptos que acabamos de repasar y la idea de conservación de valor le dan un plus al oro que el resto de elementos no tienen? Para ello vamos a descartar algunos elementos de la tabla periódica que no pudiéramos usar como dinero y quizás así entendamos por qué el oro tiene la relevancia histórica que el ser humano le ha dado. Descartemos inicialmente aquellos elementos que en condiciones naturales se encuentran en estado gaseoso porque evidentemente no lo vas a poder guardar en tus bolsillos. Súmale a esto aquellos elementos que al entrar en contacto con el agua se disuelven o se corroen. Y añade también aquellos elementos que de alguna forma u otra van a reaccionar con el oxígeno y se pueden oxidar o crear combustión. Añade también o incluye aquellos elementos que son radioactivos porque tú no vas a querer tener una moneda dentro de tu cartera que emita radiación porque muy probablemente a los pocos meses estarás muerto. Haciendo este descarte nos quedan apenas 5 elementos y ellos son el rodio, paladio, la plata, platino y oro. Estos 5 elementos en estado natural son difíciles de conseguir, pero la plata y el oro, vamos a decir, tienen una facilidad o una frecuencia de conseguirse mucho mayor. Evidentemente la plata se consigue en mucho más cantidad que el oro. Y también hay que tomar en cuenta que o considerar la tecnología disponible en la era antigua. Y con esto me refiero a las máximas temperaturas que alcanzaban los hornos de fundición y a la capacidad de moldear estos metales y acuñarlos. Por ello, la plata y el oro fueron, vamos a decir así, tomados por el ser humano como dinero metálico y ha quedado durante generaciones el valor de estos metales porque se conservan en el tiempo. Son difíciles de destruir, cambiar o modificar por algún tipo de reacción química. De estos dos, la plata tiene una peculiaridad, es que hay que ilustrarla constantemente e incluso puede cambiar de color, se pone opaca. Mientras tanto que el oro puro no ocurre eso y por eso él es considerado por generaciones y generaciones el rey de los metales. El oro casi no tiene usos industriales, no es una materia prima importante en ningún proceso de producción salvo algunas excepciones. Por ejemplo, el oro se usa en la electrónica para revestimientos, conexiones y cosas por el estilo, pero sus usos son limitados. Si lo comparamos, por ejemplo, con otro metal que si llamemos commodity, como es el cobre, que es usado, por ejemplo, para elaborar
tuberías o cables. Incluso la plata también tiene un uso o una relevancia importante en la industria porque es usado para hacer aleaciones o en el mundo de la odontología, de la fotografía, también en procesos de purificación del agua, conservación de la madera, semiconductores, en fin, tiene una amplia utilidad. Y aquí voy a basarme en un concepto del escritor James Richards, que lo puedes encontrar en su libro The New Case for Gold. Y allí él nos explica lo importante de entender esto, de que el oro no es un commodity, porque hay muchos acontecimientos que afectan a los commodities que no afectan al oro de la misma forma. Y él coloca pues, el ejemplo de la situación vivida en la Gran Depresión y nos explica que el problema económico más abrumador fue la deflación y que el precio de los commodities y la producción industrial cayeron precipitosamente. Sin embargo, en el periodo de 1929 a 1933, el precio en dólares de la onza de oro permaneció fijo en $20,67. Y en cuestión de meses, desde abril de 1933, el gobierno de Estados Unidos impulsó el precio del oro a unos $35 la onza. Y aquí el oro no funcionó en lo más mínimo como un commodity, sino actuó como lo que él realmente es, que es dinero. Y vía decreto, el gobierno logró combatir la deflación creando inflación. Hoy los gobiernos temen nuevamente a la deflación y buscan una inflación que los ayude a reducir la carga real de la deuda soberana. Y a pesar de que el oro ha sido utilizado como instrumento de intercambio durante la antigüedad, el llamado patrón oro es un fenómeno relativamente reciente en la historia, ya que se comienza a desenvolver el concepto en el siglo XIX y toma realmente fuerza en el periodo entre 1872 a 1914 bajo el nombre o lo que conocemos como patrón oro clásico. El patrón oro fue un modelo conceptualizado por David Hume y en el cual se necesitaba la existencia de una fuente de billetes y monedas de curso legal y que esa fuente estuviera respaldada por la convertibilidad en oro. Así, cada país fija el valor de su moneda a una cierta cantidad de oro y la autoridad monetaria garantiza que pueda dar al poseedor del billete la cantidad de oro determinada en la moneda. Con lo cual, al tener cada país que fijar el valor de su moneda en términos de cierta cantidad de oro, queda garantizada la convertibilidad de todas las monedas entre sí. Cada vez que, por ejemplo, se exportaba un producto, ese productor recibía oro. Por el contrario, aquellos países con déficit comercial deberían entregar a su socio comercial o al mundo una cantidad de oro equivalente a su déficit. Esto traía como consecuencia que ocurriera una disminución en la base monetaria, provocando dos efectos inmediatos. El primero, un aumento de las tasas de interés, y el segundo, una caída en el nivel de los precios. Ambos efectos contribuyen al aumento de las importaciones y disminuyen las exportaciones. Así, en teoría, las autoridades económicas se abstenían de intervenir a través de operaciones que buscasen neutralizar el mecanismo. Pero en realidad esto no fue así. Algunos países deficitarios eran renuentes a estos bruscos aumentos en la tasa de interés debido a las consecuencias recesivas que pueden conllevar estas políticas, mientras que algunos países con superávit evitaban emitir el dinero generado por la entrada del oro, impidiendo así el ajuste. También se dieron casos donde algunos bancos centrales aumentaban las tasas de interés cuando otros lo hacían, a pesar de que las reglas del juego no lo requerían. Y la razón principal para hacer esto era para evitar la fuga de capitales, para que no cayeran sus reservas internacionales. Con el inicio de la Primera Guerra Mundial se interrumpe el comercio del patrón oro clásico, ya que los países en guerra prohibieron su exportación. Las reservas de oro eran utilizadas para financiar importaciones de los países neutrales, por ejemplo Estados Unidos. A su vez, los países en guerra utilizaron las emisiones desenfrenadas de dinero para financiar los gastos bélicos. Dicha impresión de dinero, unido a la disminución de la productividad de algunos países, contribuyeron a brotes inflacionarios. En 1917 Estados Unidos ingresó a la guerra y prohibió las exportaciones de oro, con lo que prácticamente dejó de existir un mercado mundial para dicho metal. Durante el conflicto, el Reino Unido comenzó a perder preponderancia, mientras que Estados Unidos comenzó a cobrar importancia. De esta manera, el dólar comenzó a reemplazar a la libra esterlina como moneda fuerte a nivel mundial.
Luego de la guerra, los países participantes entraron en una situación de inestabilidad monetaria, provocada principalmente por la falta de control del crecimiento de los créditos internos, lo cual obligó a algunos de ellos a dejar flotar los tipos de interés. Esto fue un periodo en el que se recurrió a la devaluación como una medida para tratar de solucionar los problemas de recesión interna, exportando el desempleo y el empobrecimiento al vecino. En 1922 tuvo lugar en una conferencia en Génova con el objetivo de discutir la reconstrucción del sistema monetario internacional, donde los bancos centrales harían un esfuerzo para garantizar la supervivencia del sistema. Poco a poco se comenzó a restablecer el patrón oro y a partir de 1928 el proceso estaba prácticamente completo. Este patrón oro ya no era un sistema dominado por un solo país, ya que el dólar competía con la libra en los pagos internacionales. Además, se implementaron una serie de medidas inclinadas a economizar oro, como la salida de circulación de monedas de oro y la que algunos países pequeños pudieran mantener como reserva de moneda la de los países grandes cuyas reservas internacionales consistían únicamente en oro. Aunque la crisis había obligado a muchos países a abandonar el patrón oro, se seguía considerando a esto como un fenómeno temporal y se mantenía la esperanza de volver a establecer a través del mundo un sistema de paridades fijas por medio de un esfuerzo cooperativo internacional. Sin embargo, en la Conferencia Monetaria Mundial celebrada en Londres en 1933 no se pudo llegar a ningún acuerdo. En julio de 1944, los representantes de 44 países se reunieron en Bretton Woods para redactar y firmar el convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional. Querían diseñar un sistema monetario internacional que pudiera llevar a promover el pleno empleo y la estabilidad de los precios. El sistema estableció que cada miembro del Fondo Monetario Internacional debería fijar su paridad en relación con el oro o con el dólar norteamericano. La paridad del dólar con el oro determinaba indirectamente la relación con respecto a este metal de las monedas cuya paridad se establecía en términos de dólar. El tipo de cambio debería permanecer prácticamente fijo. El sistema era pues un patrón cambio-oro en el que el dólar era la principal moneda de reserva. La disciplina más importante en temas monetarios fue la obligación de que los tipos de cambio fueran fijos respecto al dólar, que a su vez lo serían respecto al oro. Si un banco central distinto a la Reserva Federal llevaba a cabo una excesiva expansión monetaria, perdería sus reservas internacionales y sería incapaz de mantener la paridad de su moneda frente al dólar. Por su parte, el precio oficial de la onza de oro en $35 servía como el último freno a las políticas monetarias estadounidenses. Para promover el comercio multilateral eficiente, el convenio constitutivo del FMI instaba a sus miembros a hacer convertibles sus monedas nacionales lo más pronto posible. La temprana convertibilidad del dólar estadounidense, junto con su posición dentro del sistema de Bretton Woods, hizo que fuese la moneda clave de la posguerra mundial. Estados Unidos pasó a ocupar el rol de banquero mundial y el dólar llegó a ser preferido al oro. Durante la década de los 50, Estados Unidos estuvo en déficit de balance de pagos. Sin embargo, durante este periodo no se presentó un problema de confianza en la convertibilidad del dólar en oro. Vale la pena recordar que los gastos en la guerra de Vietnam y en programas sociales eran financiados con dólares emitidos por los Estados Unidos. Y cuando comenzó a funcionar el sistema, no se estimaba la posibilidad de que existiera inflación en los Estados Unidos. Sin embargo, durante los años 60 estos gastos comenzaron a tener las primeras consecuencias inflacionarias y por otro lado hay que tomar en cuenta que el stock de reservas de oro que tenía Estados Unidos comenzó a disminuir ya que el resto de países que absorbían los dólares emitidos luego los cambiaban por el oro a la paridad establecida de $35 la onza. Esta situación creó desconfianza en la estabilidad del sistema ya que quedaba claro que podía haber en cualquier momento un ataque especulativo en contra del dólar si los bancos centrales de otros países intentaban cambiar sus reservas de dólares por oro. Las presiones sobre el precio del oro, sumado a la falta de liquidez internacional por el bajo precio del mismo, hicieron que en agosto del año 1971 el presidente de los Estados Unidos, que por aquella época era Richard Nixon, anunciara las nuevas políticas económicas, que se trataba de un paquete que contaba con controles de los precios y de los salarios, la aparición de un impuesto del 10% a las importaciones y lo más importante era la interrupción de la venta de oro incluso a otros bancos centrales. Luego de esto prácticamente todos los países optaron por un tipo de cambio flexible y en diciembre de 1971
se reunieron y acordaron o hubo un convenio para devaluar el dólar respecto al oro y una revaluación del resto de las monedas contra el dólar. Por otro lado, Estados Unidos removió el impuesto a las importaciones del 10%. Sin embargo, esto no solucionó el problema de base del sistema Bretton Woods, y 2 años más tarde las presiones volvieron a aparecer y el sistema colapsó. Y una vez fracasado el sistema de Bretton Woods, el dólar fue rescatado por Paul Volcker y Ronald Reagan a principios de 1981. Para ese momento el mundo adoptó un nuevo patrón oro, también conocido este periodo como King Dollar o dólar rey. En efecto, Estados Unidos le dijo al mundo que incluso en la ausencia de un patrón oro, el dólar sería una reserva de valor confiable. Y esto significaba terminar de raíz con el problema de la inflación del dólar y hacer de los Estados Unidos un destino atractivo para la inversión en dólares. Las políticas monetarias de Volcker y las políticas regulatorias e impositivas de Reagan lograron estos objetivos. Y a los socios comerciales de los Estados Unidos se les informó esencialmente que podrían tener una paridad con el dólar. El patrón dólar fue exitoso entre 1981 hasta 2007, un periodo caracterizado por un sólido crecimiento y con expansiones económicas en la década de los 80 y los 90. Y bien, como ya hemos repasado en esta presentación, la humanidad en el último siglo ha pasado por 3 o 4 sistemas monetarios y todos han colapsado con una frecuencia relativamente constante, entre 30 a 40 años, y nos estamos acercando al periodo en que el sistema del dólar colapse. Unido con este problema de la pandemia, parece que está acelerando este proceso. Muchos países ponen en tela de juicio el sistema porque evidentemente Estados Unidos tiene un plus respecto al resto de países, ya que le permite este patrón el endeudarse y tener unas políticas monetarias exageradas sin ningún tipo de control, porque los gastos que ellos emitan van a ser pagados de una forma u otra por el resto de países con la exportación del dólar, ¿okay? Esto ha llevado a que muchos escritores y economistas planteen un futuro nuevo patrón. Algunos creen en el patrón Bitcoin y en este caso yo te traigo, como estamos hablando del oro, de una visualización que hace James Richards y lo que él llama el patrón oro oculto. Y él nos explica que muchos países de todo el mundo están adquiriendo oro a un ritmo acelerado con el fin de diversificar sus reservas. Y esta tendencia, junto con las grandes reservas de los Estados Unidos, la Eurozona y el Fondo Monetario Internacional, han creado una especie de patrón oro oculto. Él señala que China y Rusia son una de las principales naciones que están adquiriendo oro a un ritmo desenfrenado. La tendencia de las reservas de oro, de las reservas de oro será clave cuando el sistema monetario colapse, es decir, cuando el sistema dólar rey caiga, ya que va a constituir la base de cualquier restablecimiento monetario y de las nuevas reglas de juego. Él nos explica que esto no significa que el mundo automáticamente va a pasar a un nuevo patrón oro, pero implica que el peso de la voz de los países participantes, especialmente de las potencias mundiales, sobre la mesa de negociación va a depender del tamaño de las reservas de oro. Él también señala que según cifras oficiales las reservas chinas son cerca de 1950 toneladas, aunque él y otras fuentes no oficiales establecen que las reservas probablemente estén cercanas a 4.000 toneladas, dado que el gobierno chino es reservado en ese aspecto. ¿Y qué está buscando China con esto? China está intentando adquirir la suficiente cantidad de oro con la cual le permita ocupar un lugar importante en esta mesa de negociación de la que venimos hablando, donde se van a implantar las nuevas reglas del juego para la reforma monetaria mundial. Y así pues él visualiza un nuevo escenario donde será concebido y estará basado en una sociedad monetaria compuesta por, vamos a decir así, 4 ejes. En este caso va a ser Estados Unidos representando a toda América, Alemania en representación de Europa, y Rusia y China, vamos a decir así, como el gigante asiático, y Rusia como una potencia, vamos a decir, militar y petrolera, y también de
la zona euroasiática. ¿Okay? Este nuevo sistema llevado a cabo por estas 4 naciones va a estar administrado también por el Fondo Monetario Internacional, y en lo que se refiere a la tenencia de oro, ya estas potencias están más que preparadas para este escenario. Entonces te presento ahí una tabla muy sencilla de la reserva de oro de los principales países, siendo Estados Unidos la cabeza de las reservas mundiales con casi prácticamente un 25%. Alemania tiene prácticamente un 10%, Italia y Francia tienen buenas reservas. Hay que ver un poco el contexto histórico de por qué estas dos naciones tienen oro, sobre todo Francia, que hizo algunas políticas en señal de protesta de Estados Unidos a inversiones en la época de los 70 y los 80. Y como podemos ver, luego de estos países europeos, Rusia y China son los que siguen en la tenencia de oro, y si tomamos en cuenta las cifras no oficiales, ya China estaría alrededor de un 11% de las reservas mundiales y le permitiría hablar de tú a tú tanto con la Unión Europea como con los Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos seguiría teniendo bajo este concepto la voz cantante. Vamos a realizar ahora unos comentarios sobre el oro y sobre todo lo que hemos aprendido hasta ahora. En primer lugar, el oro es dinero y seguirá siendo una reserva de riqueza y jugando un papel integral en el sistema monetario internacional. El oro nunca ha desaparecido y sigue siendo importante detrás de escena. El oro sigue estando en las reservas del sistema monetario internacional y será aún más importante en los próximos años. Entender el oro nos permite tener un punto de referencia para entender el futuro del sistema monetario internacional. Y bien, así llegamos al final de este primer programa especial de Capital de Divisas, donde hablamos sobre el oro. Te recuerdo que si te gustó el contenido, entonces te invito a suscribirte y que me apoyes con un like y que compartas el contenido de este video con tus amigos o familiares. Y te recuerdo también activar las notificaciones para cuando subo nuevo material, bien sea en estos programas especiales o analizando el mercado financiero. No queda más nada que despedirme y esperar reencontrarnos en un próximo programa.